Hemos estado hablando de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Toda iglesia, toda institución, todo negocio, todo grupo, es importante que tenga una visión clara para que todas las personas de la iglesia o de donde pertenezcamos sepamos claramente hacia dónde vamos. Donde no hay visión, ¿qué es lo contrario a visión? De visión. División. Cuando no hay una visión clara en una iglesia, en una familia, en una casa, en los hogares también, los jefes de casa tienen que tener una visión. Sentarse con la esposa, sentarse con los hijos y dejar bien en claro cuál es mi visión mía para mi casa. En donde, esposa mía, miramos nuestro hogar de aquí a 20 años. O de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. En cuanto a lo económico, en las casas, nuestra visión es, ahorita estamos ganando 50,000 al año, ¿cuánto vamos a ganar de aquí a 5 años? En cuanto a lo espiritual, ahorita nuestro nivel espiritual está aquí, esposa mía, pero de aquí a 5 años nuestra visión tiene que ser que nuestro nivel espiritual esté más alto todavía. Cuando en los hogares y en las iglesias se le deja saber a las personas una visión clara, es más fácil que la familia o la iglesia avance, porque todos tienen una visión, todos corren hacia un mismo lugar. ¿Qué nos dice la Biblia? Escribe la visión para que las personas la conozcan, la aprendan y todos corran con ella. Entonces, con todo lo que ha estado pasando en este año 2021, como que nos hemos desenfocado de nuestra visión. Pero en estos próximos domingos vamos a estar hablando de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Amén. ¿Y cuál es esa visión? Vamos a repetirla por los que no la saben. Nuestra visión para Centro de Adoración. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Número 1. Amar a Dios. Amar a Dios. Y después, Amar a la iglesia. amar a la gente, sí, amar a la iglesia, a las personas de la iglesia. Y en tercer lugar, amar ¿a quién? Al mundo, a las personas que no vienen a la iglesia. Primeramente, amar a Dios. Yo no tengo la experiencia de que se sienta, que yo nací católico y a los 18 años me hice cristiano. Porque gracias a Dios que desde que yo nací, como ustedes saben, mi padre, mi señor padre, tiene 51 años de pastor ya. Dicho sea de paso, les hago promoción. Ayer él lo entrevistaron en su canal de Facebook de su iglesia. Yo lo compartí en mi página de Facebook. Y lo que él compartió, sus experiencias, sus vivencias, vale la pena escuchar. Amén. De hombres de tal experiencia. Así que yo les recomiendo que esta noche o mañana o cuando tengan tiempo se metan a mi página de Facebook y ahí van a ver el link a la entrevista que le hicieron a mi papá, y hay mucha sabiduría y les aseguro que van a ser bendecidos. Amén. Y van a aprender. Nosotros lo escuchamos en la mañana todos. Ok, muy bien. Pero les digo esto porque, pues, yo nací en el Evangelio. Cuando yo nací en la iglesia cristiana. Y es lo único que yo conozco. Sí, no he ido a iglesias de testigos de Jehová, que no se le llaman iglesias, les llaman salón de reino. A iglesias de mormones. A la iglesia católica, yo pienso que lo más que he ido ha sido una vez. Y eso fue porque cuando andaba de rebelde salí no me acuerdo si de chambelán en una boda con mi esposa cuando todavía no era cristiana y la quería conquistar.
Entonces, si una vez he entrado a una iglesia católica es mucho. No conozco mucho. Sé por lo que he leído y las creencias, etcétera, etcétera. Pero yo crecí en un ambiente cristiano donde en los años de mi niñez y de mi juventud, el énfasis en la predicación de la palabra era la siguiente. Jóvenes, porque yo era joven en aquel tiempo, aunque no lo crea. Y desde Argentina, desde Colombia, desde México, se nos enseñaba, se nos predicaba y se nos exhortaba. Jóvenes, ustedes tienen que amar a Dios. ¿Cuántos han escuchado predicaciones de que tenemos que amar a Dios? Y es cierto, porque esa es nuestra visión, es lo que la Biblia enseña. Pero yo les decía en la mañana hoy a los hermanos que sí se nos enseñó que teníamos que amar a Dios. Pero yo no me acuerdo de un solo sermón donde se nos enseñó cómo amar a Dios. Y quizás tú estás escuchando lo que estoy hablando y de que tenemos que amar a Dios. Pero ¿de qué te sirve entender con tu cabecita que tienes que amar a Dios, pero no sabes cómo amarlo? Entonces, por los siguientes minutos, yo voy a tratar de explicarte y de darte algunos secretos que me han ayudado a mí personalmente para enamorarme más y más de Dios. Porque acuérdate que lo que nosotros predicamos aquí no es una religión. Yo sé que ya lo sabes, ya lo has escuchado miles de veces, pero yo quiero recordártelo otra vez. Esto no se trata de una religión. Aquí te predicamos una relación. Esto no se trata de hacer o no hacer, se trata de tener una relación personal e íntima con Dios. Amén. ¿Ok? ¿Qué hacer para amar a Dios? En la mañana les di un punto y el primer punto fue conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a llegar a conocer más y más a Dios? Pasando tiempo en la palabra. Entre más te metes y abres este libro y lo comienzas a escudriñar y lo comienzas a leer, más vas a conocer la naturaleza y el carácter de Jesucristo. Más te vas a enamorar de Él y va a ser menos probable que caigas en falsa doctrina, porque lo vas a conocer. Amén. Entonces el consejo que yo les doy a ustedes en esta mañana: no se conformen con lo que escuchan que yo hable de Dios. Esa es mi experiencia, pero tú puedes tener tu propia experiencia. ¿Cómo? Cuando te vas a tu casita, mijito, mijita, abre la Biblia, lee la Biblia, porque este libro no es como cualquier otro libro. Este libro es el mismo aliento de Dios. ¿Por qué no dice la Biblia? Escrito está que el hombre, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Y cuál es la palabra que ha salido de la boca de Dios? Este libro inspirado que no tiene ningún error. Aunque los ateos y los enemigos de la cruz de Cristo se inventan cada cosa, que no, este libro está lleno de contradicciones. Y cuando a mí me han dicho eso, les digo, ok, dime la primera contradicción. No, pues yo no sé. Escuché a mi maestro de la universidad que dijo que tenía muchas contradicciones. Ni ellos mismos saben, porque no la han leído. ¿Sí me entiende? En este año 2021, yo sé que muchos de ustedes se empezaron este año con sus resoluciones, ¿así se dice? Y algunos de ustedes, sus resoluciones, no faltar al gimnasio ya más. Que ahora sí me voy a ir a la zumba. Que ahora sí voy a bajar la panza haciendo ejercicio. Que ahora sí ya no voy a comer. Y son buenas resoluciones, está bien, no te critico por eso. Pero ¿qué en cuanto a lo espiritual? Amén.
Y hay muchas personas que sí, duran en la zumba, en el gimnasio, que no como esto, que no como aquello, que para allá y para acá. Y se cuidan tanto y pasan tanto tiempo en esas cosas que no tienen tiempo para doblar sus rodillas, buscar a Dios, aprender a amarlo y escudriñar su corazón a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ni un amén, todos calladitos, calladitos. Espero que ese no sea tu caso. Pero si sí es tu caso, es que Dios te está hablando, cabeza dura. Y te está exhortando en esta mañana o en esta tarde, perdón, para que pongas tus prioridades como deben de ser. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, si eres mujer, tu esposo. Si eres hombre, tu esposa. En tercer lugar, tus hijos. En cuarto lugar, tu ejercicio. En quinto lugar, tu trabajo o tu escuela. Y así sucesivamente. ¿Quieren que se los vuelva a repetir? En primer lugar, Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. En segundo lugar, si eres hombre, tu esposa. Si eres mujer, tu esposo. En tercer lugar, tus hijos. Porque hay mujeres que dicen, con mis hijos, nada. Hasta le dicen al marido, ¿no? Con mis hijos no te metas, porque ellos son lo más importante en mi vida. Estás mal. Lo más importante debe de ser tu esposo o tu esposa. Porque la Biblia dice, dejarán a padre y madre, se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Con el esposo o la esposa, no con los hijos. Los hijos después se van. Eso no quiere decir que los vas a... que no los vas a atender. Pero entre más tú le das el primer lugar a Dios y a tu esposo y a tu esposa, más seguros se van a sentir tus hijos. Más atendidos van a estar tus hijos. Pero cuando sobreproteges a tus hijos, hay papás que son tan sobreprotectores. ¿Han conocido ustedes papás que no dejan a sus hijos que salgan, a que les dé el viento, el frío, el sol y que ni siquiera quieren que pisen la tierra? Son las personas cuando crecen más enfermizas de este mundo. Porque están sobreprotegidos. Chiples, chiqueados, chiquillos. Así decimos en Jalisco, en Sinaloa dicen... ¿cómo? Chipilones, pero ¿cómo les llaman? No chiquiplebes, esos mentados plebes. Amén. ¿En qué iba? ¿De qué le estaba hablando? Los plebes. Que hay que conocer a Dios, y para conocerlo no hay otra más que leyendo la palabra de Dios. Pero si no lo estás poniendo en primer lugar, si estás poniendo en primer lugar otras cosas, otras son tus prioridades, ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki. Y por eso estamos como estamos. Que ya me desanimé, pastor, que ya no quiero ir a la iglesia. No es mira, si tú estás desanimado y ya no quieres venir a la iglesia, ya deja de andar soñando que es la culpa del pastor o del hermano o de la hermana. No. No es la culpa ni de aquel, ni de aquella, ni de este. Es tu propia culpa por tu relación con Dios. Que no lo pones en primer lugar. Ni un amén se escuchó. Uno de los secretos de mi vida, porque yo he permanecido ya por casi 20 años de pastor y por unos 30 años de cristiano ya, y he permanecido sin regresar a las cosas del mundo, sin andar con esas cosas, pues uno de los secretos que yo puedo compartir con ustedes es poner a Dios en primer lugar. Amén. Su palabra. Amén. Entonces, ¿cómo hacerle para amar a Dios? Hay que conocerlo, pero para conocerlo hay que pasar tiempo con Él a través de la Escritura. En la Escritura, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla. Y cuando tú oras, tú le hablas a Él. Por eso la oración se le llama un diálogo. ¿Tú sabes diálogo? ¿Tú sabes diálogo? Un diálogo es una conversación entre dos personas. Un monólogo, ¿tú sabes monólogo?
es una conversación cuando te hablas a ti mismo. La oración no es un monólogo donde tú hablas como loco al viento solamente. Cuando tú te hincas y doblas tus rodillas, estás hablando con otra persona, Dios. Entonces, en un diálogo tiene que haber un tiempo en que tú hablas, pero también tienes que aprender la disciplina del silencio. Donde en la oración vienen momentos en que yo derramo mi corazón ante Dios, pero después de que descargo todas mis cargas, todos mis problemas ante Él, tiene que haber un momento en que yo tengo que guardar silencio, porque el Rey está a punto de darme consejo. ¿Y cómo es que Dios me da consejo? ¿Cómo es que Dios me da dirección? A través de la Escritura. Y así es como comenzamos a conocerlo a Él más. Y entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Esa es la clave, hermanos. ¿Usted ha conocido personas que se quejan? Ay, todo yo. Ahí aspirando. ¿Y por qué los otros hermanos no aspiran? Nomás yo. ¿Ha conocido personas así? Que yo hago esto, enojados haciendo trabajo para Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque hay personas así, porque no están enamoradas de Dios. Porque cuando una persona ama entrañablemente al Señor Jesucristo, hace más de lo que se le pide, sin quejarse, alegre, contento, porque el servicio a Dios no solamente es una responsabilidad, sino que es un honor y es un privilegio trabajar aquí en la tierra. Amén. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Los que cantan aquí en el coro, los que hacen quehacer en la iglesia, deberían de verlo como un privilegio que el Rey puso sus ojos en mí. Amén. Confió en mí para que yo trabajara para Él en la obra aquí en la tierra. Y eso va a quedar registrado en los libros allá en el cielo por la eternidad. Esta persona con su nombre y apellido, su nuevo nombre, porque en el cielo nos van a dar un nuevo nombre, trabajó en tal departamento de la iglesia para el Señor Jesús. Y fue fiel o no fue fiel, o lo hizo quejándose o lo hizo con alegría. Pero la clave para trabajar para el Señor con alegría, sin andarse ahí quejando, todo yo, ¿y por qué ella no? Y mira, Jesucristo, cuando Juan le dijo a Jesucristo, ¿y Pedro qué? ¿O fue al revés? Fue al revés, Pedro no. Le dijo, ¿y Juan qué? ¿A ti qué te importa de Juan? Le dijo Jesús. Léalo en la Biblia. Tú preocúpate por ti, Pedro, y que yo me encargo de Juan. Así a los hermanos que, ¿y por qué yo? ¿Y por qué el otro hermano? ¿Tú qué te importa? Dice Jesús. Yo me encargo del otro hermano, pero tú haz tu trabajo, que si no te cansas de hacer tu trabajo para Dios, haz tu tiempo, te voy a recompensar. Amén. Ya se pasó el tiempo, mis amados hermanos. Pero les estoy dando perlas de oro aquí. Ojalá y las estén captando. Porque estos principios bíblicos pueden cambiar literalmente, transformar tu vida. ¿Estás cansado ya de cómo eres, de lo que estás haciendo? ¿No le hayas sentido a la vida? Ven a Jesucristo, estudia su palabra, conócelo y vas a ver la diferencia. Entonces, para enamorarse de Cristo, para poder trabajar sin quejarse, ¿qué hay que hacer? Hay que conocerlo. La segunda cosa que le quiero llevar rapidito para que lo estudiemos. Si queremos enamorarnos de Él, para enamorarnos de Él, en segundo lugar, no hay que dudar de su amor. No hay que dudar de su amor. A través de los años, ¿sabe lo que se me ha hecho más difícil a mí?
convencer a las personas de que Dios les ama. Eso es lo más difícil para las personas. Especialmente cuando las personas han tenido experiencias, traumas terribles en su vida. Y a mí me han dicho, ¿cómo usted, pastor, se atreve a decirme que Dios me ama? Si Dios me ama, entonces ¿por qué se murió mi hijo? Entonces ¿por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué me violó mi tío? Si Dios me amara, ¿por qué estoy en esta condición? Hay tantas personas que tienen esa mentalidad. Y si tú eres esa persona, déjame decirte que eso no viene directamente de ti. Eso viene de Satanás. ¿Cómo cree usted que Satanás es un experto en meter duda en los pensamientos de las personas? ¿Cómo usted cree que Dios hizo, que el diablo, la serpiente, el diablo hizo que cayeran Adán y Eva? Metiéndoles duda en el corazón. Oh, se le acercó la serpiente y le dijo a Eva, con que Dios dice, le metió la duda. Y el diablo trabaja de la misma manera. Entonces, tanto a los de afuera como a los de dentro les mete en la cabeza, si Dios te amara, tu vida fuera diferente. Déjame decirte que eso es una mentira de Satanás. Dios te ama. Feo o bonito, pobre o rico, obediente o desobediente, aceptes a Jesús o rechaces a Jesús, leas la Biblia o no leas la Biblia, ores o no ores, abras tu boca para bendecir a Dios o para maldecir a Dios, levantes tus manos para bendecir al Señor o para rechazar al Señor. No importa quién tú eres en este mundo, tu condición, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo es que Dios te ama. Y no te ama con un amor humano, sino que te ama con un amor eterno. ¿Qué quiere decir eso de que Dios te ama con amor eterno? De que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Nada. Aunque te portes mal, aunque no quieras nada con Dios, aunque seas un ateo, así como tú eres, Cristo te ama. Y te ha amado con un amor eterno, no humano. El amor humano no es eterno, se acaba. Yo he conocido parejas donde el esposo le jura amor eterno a la esposa. Yo te amo, yo por ti sería capaz de quitarme un riñón para que tú vivas el mismo corazón y soy capaz de esto y de aquello. Y se escucha muy bonito, hay lágrimas, el amor, como el esposo ama a la esposa. Escuché de una pareja que así le decía al esposo, te amo, te amo. Pero un día Chochis que se da cuenta que la mujer le puso los cuernos. Se le acabó el amor. Se le acabó el amor. A ese amor se le llama amor humano. ¿Me está entendiendo? Amor humano. Que cuando la otra persona comete un error, ya no te amo. Amamos a nuestros hijos que los amamos. Pero yo he conocido, y no estoy a favor del homosexualismo. La Biblia habla en contra del homosexualismo, pero he escuchado padres que dicen, si tú decides ser homosexual, ya no te amo. Y eso no es bíblico. Porque aunque seas homosexual, aunque seas lesbiana, aunque estés practicando el adulterio, aunque te estés revolcando en lo peor del pecado, Dios te ama. Y ningún pecado va a cambiar la verdad de que Dios te ama. Porque su amor no es como el de nosotros. Su amor es eterno. El día que Dios deje de amarte, ese día Dios deja de ser Dios.
A ver, pastor, barejémela más despacio. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Sí, porque es amor eterno. Lo de Dios es eterno. Ahora, no me malentiendas. Hay personas que me dicen, pastor, no predique así, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque las personas al escuchar eso van a decir, ah, bueno, pues me voy a ser narcotraficante otra vez. Me voy a secuestrar. Me voy a ponerle los cuernos al esposo, a la esposa. Voy a hacer lo peor. Al cabo Dios me sigue amando. Sí, pero no malentiendas. Una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la salvación de Dios. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, vienes a Dios con un corazón humilde y le pides perdón para ser salvo. Si no lo haces, por más que Dios te ame y con todo el dolor de su corazón, vas a pasar la eternidad en un lugar llamado infierno. Amén. Aunque le duela a Dios en el corazón. ¿Qué más puede hacer Dios? Ya hizo lo imposible. Él mismo se dio a sí mismo. Mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti en una cruz, para que tomara tu lugar y mi lugar en una cruz. Dime, ¿qué más Dios puede hacer? ¿Cómo más Dios te puede comprobar que te ama? Él no tenía que haber venido a ser martirizado por los romanos en esa cruz, pero lo hizo porque te ha amado con amor eterno. Amén. Te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Yo hace como 4 años me dio un ataque al corazón. El diablo quiso arrancarme la vida. Yo estaba bien deprimido y ese versículo, vino una hermana de la iglesia y me dijo, Dios dice, Rubén, con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué la vida en esta tierra. Amén. El amor de Dios es grande. La razón por qué yo estoy aquí es porque Dios me ama. Y tú nunca vas a aprender a apreciar a Dios, lo que Él hizo por ti y amarlo a Él, hasta que entiendas las dimensiones o las medidas del amor de Cristo. Tú sabes que cuando a Cristo lo crucificaron, fue algo así de repente, que no estaba planeado por los gobernadores de Roma. Y cuando dieron a escoger, ¿a quién quieren? ¿A este Jesús o al ¿cómo se llamaba el otro? Barrabás. O a Barrabás. ¿Qué dijo la gente? Barrabás. Suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Entonces la cruz que echaron en el lomo de Cristo para que la cargara y se la llevara hasta el monte para ser crucificado, no fue la cruz de Él. Las medidas de esa cruz estaban hechas a las medidas del cuerpo de Barrabás, no de Jesucristo. Tuvo que cargar la cruz de otro, de Barrabás. Tuvo que tomar el lugar de Barrabás. Tuvo que tomar tu lugar también. Barrabás nos representa a todos nosotros. Entonces, no crea que me he olvidado de nuestro versículo. Para poder apreciar lo que Cristo hizo por nosotros, para aprender a amarlo, tenemos que entender cuánto Él nos ha amado. Es lo que dice este versículo, otra vez, 1 de Juan 4:19. Y ya se me acabó mi tiempo, y ni siquiera la mitad de lo que traía, hermano Luis. Dice, otra vez, ya va a entender más este versículo, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios. O sea, entre más tú entiendes cuánto Él te ama, más vas a amarlo a Él. Amén. Más vas a obedecer sus mandamientos. Entre más entiendes el amor de Dios, menos vas a querer quedar mal con el mero mero. ¿Sí me entendió? Amén. Le doy un ejemplo así rapidito. Juan, el apóstol, y Pedro. Pedro era presumido.
¿Se recuerdan? En una ocasión le dice el Señor Jesucristo, apuntando a los 11 discípulos, estos se pueden escandalizar de ti. Estos te pueden negar, pero yo jamás lo haré. Y dice un dicho allá en Guadalajara que más pronto cae un hablador que un cojo. Fue el primero que lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero después tenemos al otro, a Juan, el apóstol del amor. Su actitud totalmente diferente. Y si usted lee en San Juan capítulo 3, versículo 27, por allí, no me recuerdo. ¿Quién escribió Juan? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Pues el mismo Juan. Pero a mí se me hace curioso que ahí en... A ver, búsquenlo si lo... Se me hace curioso que el mismo Juan que escribió, cada vez que menciona su propio nombre de él, cada vez que Juan... se me hace curioso, ¿ustedes saben quién escribió el Pentateuco? O a ver, en inglés, para que me entiendan, el Pentateuch. Do you know who wrote the Pentateuch? Pues ni siquiera saben qué es el Pentateuch, ¿verdad? El Pentateuco, para que no se nos olvide, apúntanos, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Y el que escribió esos 5 libros fue Moisés. ¿Estamos entendiendo? Bueno, se me hace curioso que el propio Moisés dice, y no había otro hombre tan más manso que Moisés. Él mismo lo escribió. Y aquí Juan también. Él escribió Juan. Y cada vez que él hablaba de él mismo, en lugar de decir su nombre, decía, el discípulo al que el Señor amaba. Ahí está Juan 13:23. Dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús en su pecho. Fíjese, cada vez que escribió Juan, menciona su nombre, en lugar de decir Juan, dice, el discípulo que Jesús amaba. Él estaba consciente de cuánto Dios lo amaba. ¿Me están entendiendo? Amén. Él sabía que él era el amado de Dios. Pedro no. Pedro, en lugar de decir, oh, cuánto Cristo me ama, él al revés. No, yo te voy a demostrar cuánto te amo a ti, Jesús. Y fue el primero que cayó, ¿sí o no? Pero Juan, que se enfocaba en cuánto Dios lo amaba, ¿qué pasó? Pedro cayó, lo negó 3 veces, pero dice que Juan fue el único discípulo que se quedó, porque cuando crucificaron a Cristo, todos los discípulos corrieron como gallinas. No los culpo, quizás yo hubiese hecho lo mismo. Quizás usted también. Pero Juan se quedó con María, la mamá de Jesús, al pie de la cruz. Si tú quieres permanecer en Cristo sin que nada ni nadie te tumbe, te desanime, quieres permanecer en sus caminos hasta su venida, tienes que aprender, tienes que aprender en tu corazón cuánto Dios te ama. Y al entender cuánto Dios te ama, automáticamente tu respuesta natural va a ser amor hacia aquel hombre que no tenía por qué, pero porque Él quiso y por su misericordia vino y murió por ti. Pero qué difícil es convencer a la gente de que Dios los ama, ¿no? Tenemos a Dios como un ogro. A ver, ¿qué pasa cuando alguien no da diezmos?
¿Qué es lo primero que decimos? Y que se enferma y se va al hospital. Ah, te enfermaste, estás en el hospital porque no pagaste los diezmos y ahora los tienes que pagar aquí. O se te descompone el carro. Se te descompuso el carro porque no pagaste los diezmos y ahora se los tienes que pagar al mecánico. No, mi Dios no es así, mis amados hermanos. Y tenemos esa mentalidad de Dios porque no estamos seguros de su amor. Creemos que Dios viene a quitarnos las cosas. Cuando Job, en Job capítulo 1, se me olvida el versículo otra vez, cuando le mataron su ganado, sus hijos, sus casas, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre glorificado. Y nosotros hasta hacemos canciones de eso. Porque no hemos entendido el amor de Dios. Jehová da, pero Él no quita. Pero ahí está en la Biblia, pastor. No. Lo dijo Job. Y Job pasó por esa situación porque era su proceso por el que estaba pasando, porque Dios quería arreglar cosas en su vida de él. Pobre Job. No entendía teología. Pensaba que Dios daba y quitaba. No, Dios da, pero el que quita es el diablo. Y lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después Job tuvo que aprender esa verdad, que Dios no quita, sino Él da. Santiago lo confirma en la palabra cuando dice, toda buena dádiva viene ¿de quién? De arriba, del Padre de las luces. Y todo lo malo viene de Satanás. No se te olvide, hermano. Job dijo que Dios da y Dios quita, pero porque su teología no estaba al 100%. Ahora en el Nuevo Testamento entendemos que Dios da y el diablo es el que quita si lo dejamos. Amén. Amén. Miren, ya pasó el tiempo, hermanos. Espero que hayan entendido la lección de esta tarde. Nuestra visión es amar a Dios, pero para amarlo, número 1, hay que conocerlo. Y número 2, hay que entender cuánto Él nos ha amado.